Cuando mi hijo Elías me dijo que había vendido la casa que heredé de su padre, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No fue una conversación. Fue un anuncio. Llegó una tarde de jueves, acompañado de Lorena, su esposa, y me lo soltó como quien informa del clima. Yo estaba en la cocina preparando café, las mismas tazas que usábamos desde que él era niño, y sus palabras cayeron sobre mí como piedras. La casa ya no era mía. Había firmado papeles hacía 3 semanas. Papeles que él me presentó una noche diciéndome que eran para actualizar el testamento, para protegerme, para asegurar que todo quedara en orden cuando yo ya no estuviera. Con fe. Firmé donde me indicó. Tomé las pastillas que Lorena me dio para calmar los nervios porque, según ella, yo estaba demasiado ansiosa. No recordaba bien esa noche. Todo era borroso. Pero ahora estaba claro. Clarísimo. Mi hijo había vendido la casa de mi vida, la casa donde crié a ese hombre ingrato, la casa que su padre construyó ladrillo a ladrillo trabajando turnos dobles en la fábrica durante 20 años. La casa donde enterré mis mejores recuerdos y también mis peores dolores. La casa que era lo único que me quedaba de estabilidad en este mundo. Elías me miró sin pestañear y dijo que yo no necesitaba tanto espacio. Que era peligroso para una mujer de mi edad vivir sola en una propiedad tan grande. Que había tomado la mejor decisión por mi bienestar. Lorena, sentada a su lado en el sofá que yo misma tapicé hace 15 años, sonrió. Esa sonrisa no la olvidaré jamás. Fue una sonrisa fría, victoriosa, cruel. Entonces habló. Dijo que ellos sí necesitaban espacio. Que acababan de comprar una mansión en la zona residencial más exclusiva de la ciudad, una propiedad de 4 plantas con jardín, piscina y vista panorámica. Dijo que era una mansión digna. Digna de ellos. Digna de la vida que merecían. Y que el dinero de la venta de mi casa había servido para pagar la entrada completa. Me quedé paralizada. No pude gritar. No pude llorar. Solo los miré. Mi hijo, que alguna vez fue un niño de ojos nobles, ahora era un extraño con traje caro y corazón vacío. Y esa mujer que yo recibí en mi familia con los brazos abiertos, me miraba como si yo fuera un obstáculo superado. Le pregunté a Elías dónde se suponía que yo debía vivir. Me contestó que ya lo habían resuelto. Habían apartado una pequeña suma del dinero de la venta, suficiente para pagar 6 meses en una residencia para personas mayores. Un lugar limpio, seguro, con enfermeras disponibles. Dijo que era lo mejor para mí. Que yo estaría mejor cuidada. Que ya no tendría que preocuparme por nada. Lorena añadió que la residencia estaba en las afueras, lejos del ruido de la ciudad, como si eso fuera un beneficio. Pero yo sabía lo que significaba. Lejos de todo. Lejos de mis amigas, de mi barrio, de los lugares que conozco. Lejos de cualquier rastro de la vida que construí durante 73 años. No dije nada en ese momento. Algo dentro de mí se apagó, pero algo más, algo pequeño y filoso, comenzó a despertar. Los vi levantarse, despedirse con besos en la mejilla que me quemaron la piel, y salir de mi casa como si acabaran de resolver un trámite incómodo pero necesario. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, la misma cama donde mi esposo murió hace 7 años, y entendí algo terrible. No me habían quitado una casa. Me habían quitado mi dignidad. Me habían borrado. Me habían convertido en un problema resuelto con dinero y papeles firmados bajo engaño. Pero yo seguía viva. Y aunque ellos creyeran que esta historia había terminado, apenas estaba comenzando. Porque 2 semanas después de esa conversación, un juez envió una orden judicial a la puerta de su mansión recién comprada. Una orden que les daba 24 horas para devolver lo robado. O enfrentar el embargo inmediato de todo lo que habían adquirido con mi sangre y mi silencio. Lo que mi hijo no sabía es que una mujer de mi edad no llega hasta aquí sin aprender a defenderse. Y lo que Lorena no imaginó es que la dignidad no se compra con mansiones ni se vende con documentos fraudulentos. Yo solo sonreí ese jueves. Porque sabía que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Y en esta historia, el camino pasaba directo por la puerta de su casa nueva. Esa casa que compraron con mis lágrimas. Esa casa que nunca, jamás, sería realmente suya. Para entender cómo llegué hasta aquí, debo regresar al principio. A esa casa que Elías vendió como si fuera un mueble viejo. Esa casa no era solo paredes y techo.
Era el sueño de un hombre que murió demasiado pronto y el refugio de una mujer que creyó que nunca estaría sola mientras tuviera un hijo. Mi esposo, Roberto Duarte, compró ese terreno en 1982. Trabajaba en la fábrica de textiles desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y luego manejaba un taxi hasta pasada la medianoche. Yo lo veía llegar destrozado, con las manos agrietadas y los ojos rojos de cansancio, pero siempre con una sonrisa cuando me decía que estábamos más cerca de tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarnos. Construimos esa casa juntos. Literalmente. Los fines de semana, Roberto mezclaba cemento mientras yo cargaba ladrillos. Elías era apenas un niño de 6 años que jugaba entre los escombros. Recuerdo que mi esposo siempre le decía que esa casa sería suya algún día, que debía cuidarla como se cuida un tesoro, que representaba el sacrificio de generaciones. Tardamos 11 años en terminarla. 11 años de ahorro, de privaciones, de noches sin dormir pensando en cómo pagar el siguiente camión de arena o las varillas de acero. Pero lo logramos. Y cuando finalmente nos mudamos, cuando Roberto puso la última pieza de cerámica en el piso de la sala, lloró. Lloró como un niño. Me abrazó y me dijo que habíamos vencido, que nuestra familia tendría raíces para siempre. Vivimos allí 28 años juntos. Criamos a Elías en esa casa. Lo vimos crecer, estudiar, convertirse en un hombre educado y ambicioso. Roberto estaba tan orgulloso de él. Nuestro hijo había ido a la universidad, algo que ninguno de nosotros pudo hacer. Estaba construyendo una empresa de consultoría. Tenía éxito. Tenía futuro. Cuando Roberto murió hace 7 años, dejó todo claramente establecido en el testamento. La casa era mía. Completamente mía. Elías heredaría cuando yo muriera, pero mientras yo viviera, esa propiedad me pertenecía por derecho legal y moral. Roberto me lo dijo en sus últimos días, cuando el cáncer ya le había robado casi todo menos la lucidez. Me tomó la mano y me hizo prometer que nunca dejaría que nadie me quitara ese techo. Era mi seguridad, mi fortaleza. Cumplí esa promesa durante años. Cuidé cada rincón de esa casa como si cuidara la memoria de mi esposo. Mantuve el jardín que él plantó. Pinté las paredes del color que a él le gustaba. Guardé sus herramientas en el garaje exactamente donde las dejó. Era mi forma de mantenerlo vivo. Pero entonces Elías conoció a Lorena. Fue hace 4 años. Ella apareció en su vida como una tormenta repentina. Era elegante, segura de sí misma, con ese tipo de belleza que intimida y esa forma de hablar que hace sentir pequeños a los demás. Desde el primer día noté algo en su mirada. Una frialdad calculadora. Pero Elías estaba encantado. Cegado. Se casaron 6 meses después de conocerse. Yo traté de advertirle. Le dije que era muy pronto, que no la conocía realmente. Pero él me acusó de ser una suegra entrometida, de no querer verlo feliz. Así que callé. Tragué mis dudas y recibí a Lorena en la familia con la mejor cara que pude poner. Al principio todo parecía normal. Venían a visitarme los domingos. Comíamos juntos. Lorena sonreía y elogiaba mi comida, aunque yo notaba que apenas probaba bocado. Elías hablaba de sus planes, de cómo la empresa crecía, de los clientes importantes que conseguía. Parecía feliz. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Primero cada 15 días. Luego una vez al mes. Luego casi nunca. Cuando yo llamaba a Elías, siempre estaba ocupado. Lorena contestaba el teléfono y decía que él me devolvería la llamada, pero nunca lo hacía. Hace aproximadamente 8 meses, Elías vino solo a visitarme. Parecía nervioso. Me dijo que necesitaba hablar de cosas importantes. De mi futuro. De mi seguridad. Dijo que a mi edad era peligroso vivir sola en una casa tan grande. Que si me caía, si me pasaba algo, nadie se enteraría a tiempo. Que él se preocupaba constantemente por mí. Le dije que estaba perfectamente bien. Que tenía 73 años, no 90. Que caminaba, cocinaba, limpiaba mi casa sin problema. Que tenía amigas en el barrio, que la vecina Estefanía vivía a 2 puertas y siempre estábamos en contacto. Pero él insistió. Dijo que debíamos planificar. Que era responsable pensar en todas las posibilidades.
Entonces sacó unos papeles. Dijo que eran para actualizar mi testamento, para asegurar que si algo me pasaba, todo quedara legalmente claro. Para evitar problemas futuros. Para protegerme. Usó esa palabra muchas veces. Protegerme. Como si yo fuera una niña incapaz de cuidar de sí misma. Yo dudé. Le dije que quería leer los documentos con calma, consultarlos con alguien. Pero Elías se molestó. Dijo que no confiaba en él. Que después de todo lo que habían hecho por mí, yo dudaba de sus intenciones. Me hizo sentir culpable. Me hizo sentir vieja, paranoica, desagradecida. Justo entonces llegó Lorena. Como si hubiera estado esperando afuera. Entró con una sonrisa y una pequeña pastilla en la mano. Dijo que me veía muy tensa, muy ansiosa. Que eso no era bueno para mi presión arterial. Que tomara esa pastilla para relajarme y luego podríamos hablar tranquilos. Tomé la pastilla. No sé por qué. Quizás porque todavía creía que mi hijo jamás me haría daño. Quizás porque después de tantos años de criar sola a un niño, de sacrificarme por él, no podía imaginar que me traicionaría. Quizás porque el amor de madre es ciego hasta el final. Lo que recuerdo después es borroso. Firmé donde Elías me indicó. 1, 2, 3 documentos. Él sostenía mi mano, guiaba el bolígrafo. Lorena observaba desde el sofá con esa sonrisa que ahora reconozco como la sonrisa del depredador frente a su presa. Todo parecía moverse en cámara lenta. Mis pensamientos eran lentos, confusos. Cuando desperté a la mañana siguiente, ellos ya se habían ido. Sobre la mesa había una nota de Elías diciendo que todo estaba en orden, que yo no debía preocuparme por nada, que él se encargaría de todo. Esa frase debió alarmarme, pero yo todavía confiaba. Las semanas que siguieron a aquella noche borrosa fueron extrañas. Elías llamaba con más frecuencia, pero sus conversaciones eran diferentes. Ya no preguntaba cómo estaba yo. Preguntaba si había recibido alguna carta, algún documento oficial. Si alguien había venido a buscarme. Su tono era ansioso, casi desesperado. Yo le decía que no, que todo estaba tranquilo. Y era verdad. Mi vida continuaba igual. Me levantaba temprano, regaba las plantas del jardín que Roberto había sembrado, preparaba mi desayuno, veía mis programas de televisión. Los días pasaban lentos pero predecibles. Hasta que una mañana llegó el golpe. Fue un lunes. Tocaron la puerta antes de las 8. Un hombre con traje y portafolio se presentó como agente inmobiliario. Dijo que necesitaba hacer una evaluación de la propiedad porque había sido vendida y los nuevos dueños tomarían posesión en 30 días. Me mostró papeles. Papeles con mi firma. Papeles que yo no recordaba haber leído, pero que claramente tenían mi nombre estampado al final. Sentí que me ahogaba. Le dije que debía haber un error. Que esa casa era mía. Que nadie podía venderla sin mi consentimiento. El hombre me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. Dijo que el proceso legal estaba completo. Que la venta se había registrado hacía 2 semanas. Que mi hijo Elías Duarte había actuado como mi representante legal mediante un poder notarial que yo misma había firmado. Cerré la puerta en su cara. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la cerradura. Me senté en el piso de la entrada, ese piso que Roberto había colocado con sus propias manos, y finalmente entendí. Aquella noche borrosa. Aquellos papeles que firmé bajo el efecto de lo que fuera que Lorena me dio. No era para actualizar un testamento. Era para darle a mi hijo el poder de vender mi casa sin que yo pudiera impedirlo. Llamé a Elías inmediatamente. Contestó al tercer timbre. Le grité. Por primera vez en mi vida le grité a mi hijo. Le dije que qué había hecho. Que cómo se atrevía. Que esa casa era lo único que me quedaba de su padre. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché su voz, fría, ensayada. Dijo que había hecho lo correcto. Que yo era demasiado vieja para mantener una propiedad de ese tamaño. Que los gastos eran muy altos para mi pensión. Que el barrio se estaba deteriorando y pronto la casa no valdría nada. Que él había conseguido un excelente precio, $180,000, y que ese dinero serviría para asegurar mi futuro en un lugar adecuado para mi edad. Le pregunté dónde estaba ese dinero. ¿Dónde estaban mis $180,000? Elías tartamudeó.
Dijo que el dinero estaba invertido, que había tomado decisiones inteligentes para multiplicarlo, que yo no entendía de finanzas, que confiara en él. Pero yo ya no confiaba. Le exigí que viniera a mi casa inmediatamente, que me explicara todo cara a cara. Él dijo que estaba ocupado, que tenía reuniones importantes. Entonces escuché la voz de Lorena al fondo. Escuché su risa. Esa risa aguda y burlona que me atravesó como un cuchillo. Lorena tomó el teléfono. Me dijo que dejara de ser dramática, que Elías había hecho lo mejor para todos, que ellos necesitaban ese dinero para comprar una propiedad adecuada a su posición social, que yo no necesitaba tanto espacio, que una mujer de mi edad debería estar agradecida de tener un hijo que se preocupara por resolverle la vida. Le pregunté directamente si habían usado el dinero de mi casa para comprarse algo. Lorena no dudó. Me dijo que sí, que habían comprado una mansión preciosa en el fraccionamiento Los Robles, la zona más exclusiva de la ciudad. Una propiedad de 4 niveles, 6 habitaciones, piscina climatizada, jardín de 200 metros cuadrados. Una casa digna, según sus palabras. Digna de ellos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté cuánto había costado esa mansión. Lorena, con un tono de satisfacción repugnante, dijo que $450,000. Pero que no me preocupara, que el dinero de mi casa había servido para dar el enganche completo de $180,000. Que gracias a eso habían conseguido un crédito hipotecario excelente. Habían usado cada centavo de la venta de mi casa, de la casa que Roberto construyó con sus manos destrozadas, para pagar la entrada de su mansión de lujo. No habían guardado nada para mí, ni un solo dólar. Todo había ido directo a financiar la vida de ensueño de mi hijo y esa mujer. Le pregunté dónde se suponía que yo debía vivir. Lorena suspiró como si la pregunta fuera un fastidio. Dijo que ya lo habían resuelto, que habían investigado varias opciones y encontraron una residencia para personas mayores muy decente. La residencia San Joaquín, en las afueras de la ciudad. Un lugar limpio, con enfermeras, actividades recreativas, comida incluida. Dijo que costaría $1,200 mensuales, que ellos pagarían los primeros 6 meses mientras yo tramitaba la venta de algunas cosas y organizaba mi pensión para cubrir los gastos futuros. Dijo que era una solución perfecta, que yo estaría cuidada, segura, sin responsabilidades, que debería agradecerles por pensar en todo. Colgué. No pude seguir escuchándola. Me quedé sentada junto al teléfono durante horas, mirando las paredes de mi casa, las fotografías de Roberto, los dibujos que Elías hizo cuando era niño y que yo enmarcé con tanto orgullo, la repisa donde estaban nuestros recuerdos familiares, todo lo que alguna vez significó amor, sacrificio, familia. Y entendí que para ellos yo ya no era una madre. Era un problema, un obstáculo entre ellos y su vida perfecta. Un gasto que había que minimizar. Una vieja que ocupaba espacio y recursos que ellos necesitaban para sus ambiciones. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido. No solo la casa. Había perdido la ilusión de que mi hijo me amaba. Había perdido la certeza de que la familia importaba más que el dinero. Había perdido la ingenuidad que me había acompañado durante 73 años. Pero también esa noche algo nació en mí. Una claridad fría y dura. Una determinación que nunca antes había sentido. Si mi hijo creía que podía robarme la dignidad junto con la casa, estaba equivocado. Si Lorena pensaba que una vieja sin recursos era una víctima fácil, iba a descubrir su error. A la mañana siguiente llamé a mi vecina Estefanía. Le conté todo. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo algo que cambió el rumbo de esta historia. Me dijo que su sobrino era abogado, que se especializaba en casos de abuso contra personas mayores, que había visto situaciones como la mía antes y que sabía cómo enfrentarlas. Me dio su número. Me animó a llamarlo. Me dijo que no estaba sola, que lo que Elías y Lorena habían hecho no solo era cruel, era probablemente ilegal. Esa palabra me dio esperanza. Ilegal. Significaba que había consecuencias. Significaba que la justicia todavía existía. Llamé al abogado esa misma tarde. Su nombre era Arturo Nava. Tenía una voz calmada, profesional,
pero con un tono de calidez que me hizo sentir que realmente le importaba. Le expliqué mi situación con la voz quebrada. Le conté sobre la noche borrosa, sobre los papeles que firmé sin entender, sobre la pastilla que Lorena me dio, sobre la venta de mi casa y la mansión que compraron con mi dinero. El doctor Nava escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que lo que me habían hecho tenía un nombre legal. Se llamaba abuso patrimonial contra persona mayor. Y que si lograba probar que firmé esos documentos bajo coacción o sin plena conciencia, la venta podía anularse. Me pidió que fuera a su oficina al día siguiente con todos los documentos que tuviera. Cualquier papel que Elías me hubiera dejado. Cualquier recibo, cualquier nota, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. También me pidió que escribiera todo lo que recordaba de aquella noche. Cada detalle, por pequeño que fuera. Esa noche no dormí. Pasé horas buscando entre mis cajones. Encontré la nota que Elías me había dejado después de aquella visita. Encontré el frasco vacío de las pastillas que yo solía tomar para la presión. Encontré un recibo de farmacia a nombre de Lorena, fechado 2 días antes de aquella noche, donde aparecía la compra de un sedante suave. Lo había dejado olvidado sobre mi mesa y yo lo guardé sin pensarlo. También encontré algo más. Un sobremanila que estaba detrás del librero. Dentro había copias de correos electrónicos. Tardé en entender qué hacían ahí, hasta que recordé que hacía meses, cuando Elías todavía usaba mi computadora ocasionalmente, a veces imprimía cosas y las olvidaba. Estos correos eran entre él y Lorena. Los leí con las manos temblorosas. El primer correo estaba fechado 10 meses atrás. Lorena le escribía a Elías sobre una propiedad que había visto en Los Robles. Decía que era perfecta, que era exactamente el tipo de casa que merecían, que los elevaría socialmente. Decía que costaba $450,000 y que necesitaban $180,000 para el enganche. Que sin ese dinero, no calificarían para el crédito. La respuesta de Elías me destruyó. Decía que sabía dónde conseguir ese dinero. Que su madre tenía una casa que valía fácilmente $200,000 en el mercado actual. Que ella vivía sola, que no necesitaba tanto espacio. Que podía convencerla de vender y usar el dinero para asegurar su futuro, mientras ellos se quedaban con una parte para la inversión que realmente importaba. Lorena respondió preguntando si yo aceptaría vender. Elías contestó que no al principio, pero que él sabía cómo manejarme. Que si le daba poder notarial, podría hacerlo sin que yo interfiriera demasiado. Que solo necesitaba que yo firmara los papeles correctos. Que podía convencerme con el argumento de la seguridad, de mi edad, de los peligros de vivir sola. Había más correos. En uno, Lorena sugería que yo podía vivir con ellos en la casa nueva. Elías respondió que de ninguna manera. Que no iba a tener a su madre viviendo en su casa, controlando sus vidas, juzgando cada decisión. Que la solución era una residencia. Que había investigado y por $1,200 al mes podían tenerme instalada en un lugar decente y lejos. Leí cada palabra sintiendo cómo se me desgarraba el alma. Mi hijo había planeado esto durante casi un año. No fue un impulso. No fue un error. Fue un plan calculado, frío, ejecutado paso a paso. Y yo había sido tan ingenua, tan confiada, tan ciega de amor maternal que no vi nada. Al día siguiente llegué a la oficina del doctor Nava con una caja llena de documentos. Él los revisó meticulosamente durante más de 2 horas. Leyó los correos electrónicos, examinó el recibo de la farmacia, estudió los papeles que yo había firmado aquella noche. Su expresión se volvía más seria con cada página. Finalmente levantó la vista y me dijo que teníamos un caso sólido. Que los correos demostraban premeditación. Que el recibo de sedantes sugería que me habían dado sustancias para alterar mi capacidad de juicio. Que los documentos que firmé eran extremadamente favorables para Elías y perjudiciales para mí, lo cual indicaba que yo no pude haberlos negociado estando en pleno uso de mis facultades. Me explicó que podíamos solicitar la nulidad de la venta por vicio de consentimiento. Que si un juez determinaba que yo firmé bajo coacción, manipulación o influencia de sustancias, la transacción podía revertirse. Que mi casa podría regresar legalmente a mi nombre. Que Elías y Lorena tendrían que devolver la propiedad y enfrentar las consecuencias de sus actos. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que dependía de muchos factores,
pero que con las pruebas que teníamos, podíamos solicitar medidas cautelares inmediatas. Que podíamos pedir al juez que congelara cualquier transacción relacionada con mi propiedad hasta que se resolviera el caso. Que en situaciones de abuso contra personas mayores, los jueces solían actuar con rapidez. Entonces me preguntó algo que me dejó helada. Me preguntó si estaba preparada para las consecuencias. Me dijo que demandar a mi propio hijo iba a romper la familia definitivamente. Que Elías podría reaccionar con violencia verbal, con amenazas, con intentos de manipulación emocional. Que Lorena probablemente me atacaría públicamente. Que sería un proceso doloroso. Lo miré a los ojos y le dije la verdad. Le dije que mi familia ya estaba rota. Que el hijo que yo crié murió el día que decidió robarme. Que el hombre que firmó esos papeles usando mi confianza como arma ya no era mi Elías. Que yo no estaba peleando por recuperar a un hijo. Estaba peleando por recuperar mi dignidad. El doctor Nava asintió. Me dijo que comenzaríamos de inmediato. Que prepararía la demanda esa misma semana. Que solicitaría una audiencia urgente. Que haría todo lo posible para que la justicia actuara rápido, antes de que Elías y Lorena pudieran ocultar activos o complicar más las cosas. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una mujer que estaba recuperando su poder. Una mujer que había decidido pelear. Esa tarde, Elías llamó. Su tono era casual, como si nada hubiera pasado. Me preguntó si ya había empezado a empacar mis cosas. Dijo que en 2 semanas vendría a recogerme para llevarme a la residencia. Que ya había pagado el primer mes. Que todo estaba arreglado. Le dije que no iría a ninguna residencia. Que esa casa era mía y que no pensaba dejarla. Elías suspiró con frustración. Me dijo que estaba siendo difícil. Que él solo quería ayudarme. Que por qué no podía entender que esto era lo mejor para todos. Le dije que sabía todo. Que había encontrado los correos. Que sabía que habían planeado robarme desde hacía meses. Que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Hubo un silencio pesado. Luego Elías cambió completamente de tono. Me dijo que yo no entendía nada. Que esos correos estaban sacados de contexto. Que ellos solo estaban buscando opciones. Que la decisión de vender mi casa había sido tomada pensando en mi bienestar. Que él era mi hijo, que jamás me haría daño intencionalmente. Le dije que contratara un buen abogado. Que nos veríamos en los tribunales. Elías gritó. Me llamó malagradecida. Me dijo que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba. Que estaba siendo manipulada por gente que quería separarnos. Que me arrepentiría de esto. Colgué el teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque sabía que la pelea apenas comenzaba, pero también sabía que ya no estaba sola. Y que esta vez, la verdad estaba de mi lado. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa. Cuando empiezas a desconfiar, cuando finalmente abres los ojos después de haber estado ciega por amor, descubres cosas que siempre estuvieron ahí pero que te negabas a ver. Y lo que descubrí sobre Elías y Lorena me mostró que la venta de mi casa era solo la punta del iceberg. Comencé a revisar mis cuentas bancarias con atención. Yo tenía una cuenta de ahorros que Roberto me había dejado. No era una fortuna, pero eran $32,000 que él juntó durante años para asegurar que yo tuviera algo en caso de emergencia. Esa cuenta estaba a mi nombre, pero hacía 3 años, cuando Elías insistió en que yo necesitaba ayuda para manejar mis finanzas, lo agregué como cotitular. Revisé los movimientos de los últimos meses y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies otra vez. Había retiros constantes. $500 aquí, $1,000 allá, $2,000 en una sola transacción. Retiros que yo nunca autoricé, que nunca supe que existían. En total, Elías había sacado $23,000 de mi cuenta en los últimos 8 meses. Llamé al banco inmediatamente. La empleada revisó mi cuenta y confirmó lo que ya sabía. Me dijo que todos los retiros habían sido realizados por el cotitular, mi hijo, usando su firma autorizada. Que legalmente él tenía derecho a disponer del dinero porque yo lo había puesto en la cuenta. Que no había nada que pudiera hacer ahora. Le pregunté para qué había usado ese dinero. La empleada, obviamente, no podía decirme. Pero yo ya sabía.
Había financiado su estilo de vida mientras planeaba robarme la casa. Había usado el dinero que su padre ahorró para mí en restaurantes caros, en ropa de marca, en todo lo que Lorena exigía para mantener sus apariencias. Pero eso no era todo. Seguí investigando. Fui al joyero del centro, el mismo donde Roberto me compró mi anillo de bodas hace 48 años. El dueño, don Leonardo, me conocía desde siempre. Le pregunté si mi hijo había estado ahí recientemente. Don Leonardo bajó la mirada incómodo. Me dijo que sí, que hacía 5 meses Elías había ido con varias piezas de joyería para vender. Piezas que yo reconocí de inmediato cuando me mostró las fotografías del registro. Eran las joyas de mi madre. Un collar de perlas que ella usó en su boda. Unos aretes de oro con pequeños rubíes que me regaló antes de morir. Una pulsera de plata que había pertenecido a mi abuela. Le pregunté a don Leonardo cuánto le había pagado a Elías por esas piezas. Me dijo que $8,500. Joyas que valían sentimentalmente más de lo que cualquier dinero podría pagar. Joyas que eran mi herencia familiar. Joyas que Elías sabía que yo guardaba en mi caja fuerte con la intención de dejarlas para mis nietos algún día, si es que alguna vez los tenía. Don Leonardo me explicó que Elías le dijo que yo le había pedido venderlas porque necesitaba dinero para unos gastos médicos. Que por eso él no dudó. Que nunca imaginó que yo no sabía nada. Me preguntó si quería que las recuperara si todavía las tenía. Pero ya las había vendido a otros clientes. Salí de esa joyería con el corazón destrozado. No era solo el valor monetario. Era que Elías había vendido la memoria de mi madre, de mi abuela, de generaciones de mujeres de mi familia. Había convertido nuestro legado en efectivo para financiar su vida de lujos con esa mujer. Regresé a casa y seguí buscando. Revisé cada cajón, cada armario, cada rincón. Y descubrí más cosas faltantes. Un reloj de oro que era de Roberto. Una colección de monedas antiguas que mi esposo había reunido durante 20 años. Unos candelabros de plata que recibimos como regalo de bodas. Todo había desaparecido. Entonces recordé que hacía 6 meses, Elías vino con Lorena y me dijeron que querían ayudarme a organizar la casa. Que había muchas cosas acumuladas. Que sería bueno hacer una limpieza profunda. Yo pensé que era un gesto amable. Los dejé revisar el desván, el garaje, los armarios. Se llevaron varias cajas diciendo que las donarían a la caridad. Nunca donaron nada. Vendieron todo lo que tenía valor. Me vaciaron la casa pieza por pieza mientras yo les agradecía por su ayuda. Mientras yo les preparaba café y les sonreía creyendo que eran buenos hijos preocupados por su madre. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por todo lo perdido. Por el dinero que Roberto ahorró centavo a centavo. Por las joyas que mi madre me confió. Por los objetos que contaban la historia de mi familia. Pero sobre todo lloré por la imagen que tenía de mi hijo. Esa imagen se había roto en 1000 pedazos y sabía que nunca podría recomponerla. Al día siguiente llamé al doctor Nava y le conté todo. Le mostré los estados de cuenta. Le di los nombres del joyero y de otros comerciantes donde sospeché que Elías había vendido cosas mías. El abogado tomó nota de cada detalle con expresión sombría. Me dijo que todo esto fortalecía el caso. Que demostraba un patrón de abuso sostenido, no un incidente aislado. Que Elías había estado sistemáticamente despojándome de mis recursos durante meses, preparando el terreno para el golpe final que fue la venta de la casa. Que esto ya no era solo un error de juicio. Era un plan criminal. También me dijo algo más. Me dijo que necesitaba prepararme porque Elías no iba a rendirse fácilmente. Que cuando recibiera la notificación de la demanda, intentaría defenderse de cualquier manera posible. Que probablemente trataría de manipularme emocionalmente, de hacerme sentir culpable, de convencerme de retirar la denuncia. Tenía razón. 3 días después, cuando el oficial judicial le entregó la demanda a Elías en su oficina, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamó 20 veces en 1 hora. Dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. Al principio intentaba sonar razonable, conciliador. Decía que necesitábamos hablar, que esto era un malentendido, que podíamos resolverlo en familia. Pero cuando vio que yo no contestaba, el tono cambió. Los mensajes se volvieron agresivos. Me acusaba de estar destruyendo a la familia. Me decía que yo estaba enferma,
que me habían lavado el cerebro, que el abogado solo quería mi dinero, que me estaba dejando manipular por gente que no me conocía. Lorena también llamó. Su mensaje fue más directo. Me dijo que yo era una vieja ridícula, que estaba haciendo el ridículo, que todos en la familia sabían que yo estaba perdiendo la cabeza, que Elías solo había intentado protegerme de mí misma, que si seguía adelante con la demanda, me iba a arrepentir. Me amenazó. Dijo que tenían abogados mucho mejores que el mío, que iban a demostrar que yo no estaba en condiciones mentales de manejar mis propios asuntos, que iban a solicitar una evaluación psiquiátrica, que me iban a declarar incompetente, que al final yo terminaría en una institución mental, no solo en una residencia. Guardé todos esos mensajes, cada uno de ellos. Los respaldé y se los envié al doctor Nava. Él me dijo que eran oro puro para el caso, que las amenazas de Lorena, la presión psicológica de Elías, todo demostraba exactamente el tipo de personas que eran, que un juez vería claramente el patrón de abuso. Pero también me advirtió que debía ser fuerte, que esto se pondría peor antes de mejorar, que Elías y Lorena no iban a aceptar la derrota fácilmente, que harían todo lo posible por desacreditarme, por pintarme como una anciana senil y vengativa. Le pregunté si valía la pena, si todo este dolor, toda esta pelea, todo este destrozo de lo que alguna vez fue mi familia, realmente valía la pena. El doctor Nava me miró con seriedad y me dijo algo que llevaba toda la razón. Me dijo que no estaba peleando solo por mí, que estaba peleando por todas las personas mayores que son abusadas por sus propios hijos, que si yo me rendía, estaría diciéndoles a Elías y Lorena que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Esa conversación me dio fuerzas. Decidí que no me rendiría, que iría hasta el final, que recuperaría mi casa o moriría intentándolo. Pero no les daría la satisfacción de verme rendida, humillada, destruida. La primera audiencia estaba programada para 3 semanas después de presentar la demanda. El doctor Nava me explicó que sería una audiencia preliminar donde el juez escucharía los argumentos de ambas partes y decidiría si había suficientes elementos para proceder con el caso. También decidiría si otorgaba las medidas cautelares que habíamos solicitado. Esas medidas eran cruciales. Pedíamos que se congelara cualquier transacción relacionada con mi antigua casa, que se prohibiera a los nuevos compradores tomar posesión hasta que se resolviera el caso, que se bloquearan las cuentas bancarias de Elías relacionadas con el dinero de la venta. Básicamente, que se detuviera todo hasta que un juez determinara si la venta había sido legal o no. Los días previos a la audiencia fueron los más difíciles de mi vida, no solo por la ansiedad de enfrentar a mi hijo en un tribunal, sino por la campaña de desprestigio que Elías y Lorena lanzaron contra mí. Comenzaron a llamar a familiares lejanos, a conocidos del vecindario, a cualquiera que pudiera escucharlos. Les decían que yo estaba mal de la cabeza, que tenía principios de demencia, que me estaba dejando manipular por un abogado sin escrúpulos que solo quería quedarse con mi dinero, que ellos, como buenos hijos, solo habían intentado protegerme y ahora yo los estaba atacando injustamente. Algunos les creyeron. Recibí llamadas de primas que hacía años no veía, preguntándome si realmente estaba bien. Vecinos que me miraban con lástima cuando salía a la calle. Incluso el padre de la iglesia del barrio vino a visitarme para preguntarme si no estaba siendo muy dura con mi hijo, si no deberíamos buscar el perdón y la reconciliación familiar. Le expliqué todo al padre. Le mostré los documentos. Le conté sobre el dinero robado, sobre las joyas vendidas, sobre los años de manipulación. Él escuchó en silencio y cuando terminé, me tomó las manos y me dijo que lo que yo estaba haciendo no era venganza. Era justicia. Que perdonar no significaba permitir el abuso. Que Dios también quería que sus hijos se defendieran de la maldad. Esas palabras me dieron paz. Porque yo había estado luchando con la culpa. Con la idea de que una buena madre jamás demandaría a su hijo. Que estaba rompiendo algún mandamiento sagrado de la maternidad. Pero el padre tenía razón. Protegerme a mí misma no era traicionar a mi hijo. Era respetarme a mí misma. Mi vecina Estefanía fue mi roca durante esas semanas. Venía todos los días a tomarme café. Me escuchaba llorar. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. Me ayudó a prepararme para la audiencia.
Incluso me acompañó a comprar un vestido apropiado para ir al tribunal porque yo no había pisado un juzgado en mi vida y no sabía cómo debía presentarme. El día de la audiencia llegó con una mezcla de terror y determinación. El doctor Nava pasó por mí temprano en la mañana. Me dijo que me veía bien, que me mantuviera calmada, que dejara que él hablara. Que mi trabajo era solo estar presente y contestar las preguntas del juez con honestidad si me las hacía. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. Era un edificio viejo, con pasillos largos y fríos que olían a papel y a años de historias tristes. Nos sentamos en una banca afuera de la sala mientras esperábamos nuestro turno. Y entonces los vi llegar. Elías venía vestido con un traje caro, impecable. Lorena llevaba un vestido elegante y tacones altos. Venían acompañados de su abogado, un hombre de unos 50 años con cara de pocos amigos. Cuando Elías me vio, su expresión cambió. Intentó acercarse, pero el doctor Nava se interpuso educadamente. Elías me gritó desde lejos. Me dijo que todavía estaba a tiempo de parar esta locura. Que retirara la demanda y podríamos olvidar todo esto. Que él no quería pelear conmigo, que yo era su madre. Lorena lo jaló del brazo y le susurró algo. Luego me miró con desprecio y entraron a la sala. Cuando nos llamaron, entramos todos. La sala era pequeña, sobria. El juez era un hombre de unos 65 años, con cabello gris y mirada penetrante. Se llamaba Esteban Loera según la placa en su escritorio. Nos indicó dónde sentarnos y comenzó la audiencia. El abogado de Elías habló primero. Presentó el caso como un malentendido familiar. Dijo que su cliente, el señor Elías Duarte, había actuado en todo momento pensando en el bienestar de su madre. Que la señora Leonilda Duarte había firmado voluntariamente un poder notarial porque confiaba en su hijo. Que la venta de la propiedad se había realizado siguiendo todos los procedimientos legales. Argumentó que ahora la señora Duarte, influenciada por terceras personas, estaba intentando revertir decisiones que ella misma había autorizado. Que esto causaba un grave perjuicio a su cliente, quien había actuado de buena fe. Que los nuevos compradores de la casa también serían afectados injustamente. Que la demanda debía ser desestimada. Luego habló el doctor Nava. Con voz clara y documentos en mano, presentó la evidencia. Mostró los correos electrónicos donde Elías y Lorena planeaban usar mi casa para comprar su mansión. Mostró el recibo de la farmacia donde Lorena compró sedantes días antes de que yo firmara los papeles. Presentó el testimonio escrito de don Leonardo sobre la venta de las joyas familiares sin mi conocimiento. Mostró los estados de cuenta bancarios con los retiros no autorizados. Presentó los mensajes de voz amenazantes que Lorena me había dejado. Argumentó que había un patrón claro de abuso patrimonial, que yo había sido manipulada y medicada para firmar documentos que no comprendía, y que la venta debía ser anulada. El juez escuchó todo en silencio. Luego me miró directamente y me preguntó si yo entendía lo que había firmado aquella noche. Le dije la verdad. Le dije que no. Que Elías me dijo que eran papeles para actualizar mi testamento. Que Lorena me dio una pastilla que me dejó confundida. Que apenas recuerdo haber firmado. Que nunca autoricé la venta de mi casa. El juez preguntó a Elías si era cierto que su esposa me había dado medicamentos antes de firmar. Elías tartamudeó. Dijo que Lorena me había dado una pastilla para la ansiedad porque yo estaba nerviosa. Que era solo para calmarme. El juez le preguntó si esa pastilla podía haber afectado mi capacidad de comprender lo que estaba firmando. El abogado de Elías intervino diciendo que eso era especulación. Que no había forma de probar qué efecto tuvo la pastilla en mí. Pero el doctor Nava presentó un reporte médico. Había pedido a mi doctora de cabecera que revisara el tipo de sedante que Lorena compró y evaluara su posible efecto en una mujer de mi edad y peso. El reporte decía claramente que ese medicamento, en una persona mayor sin tolerancia a sedantes, podía causar confusión, disminución del juicio crítico y dificultad para comprender documentos complejos. Que sus efectos duraban varias horas. Que no era apropiado firmar documentos legales bajo su influencia. El juez leyó el reporte con atención. Luego preguntó a Elías por qué había usado el dinero de la venta completo para comprar una mansión en lugar de asegurar primero un lugar adecuado para mí. Elías respondió que habían apartado dinero para pagar 6 meses de residencia. Que eso era suficiente tiempo para que yo organizara mi pensión. El juez le preguntó cuánto costaba esa residencia mensualmente.
Elías dijo que $1,200. El juez calculó rápidamente. $7,200 para 6 meses. Contra $180,000 gastados en la mansión. Le preguntó si le parecía proporcionado. Elías no supo qué contestar. Lorena, que hasta ese momento había permanecido callada, no pudo contenerse. Le dijo al juez que ellos también tenían derecho a vivir bien, que habían trabajado duro por su éxito, que no era su culpa que yo fuera vieja y no necesitara tanto espacio. El juez la miró con una expresión que dejaba claro lo que pensaba de ese argumento. Luego el juez me preguntó qué quería yo. Le dije que quería mi casa de vuelta, que esa casa era lo único que me quedaba de mi esposo, que representaba 40 años de sacrificio, que no me importaba el dinero, me importaba el techo donde viví mi vida, que no quería vivir en ninguna residencia, quería morir en mi hogar. El juez asintió. Dijo que tomaría un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia y tomar una decisión sobre las medidas cautelares. Que volviéramos a la sala en media hora. Esos 30 minutos fueron eternos. Salimos de la sala y nos quedamos en el pasillo. Elías y Lorena estaban del otro lado, hablando acaloradamente con su abogado. Podía ver la preocupación en sus caras. El abogado movía las manos tratando de calmarlos, pero Lorena se veía furiosa. Estefanía, que había venido como apoyo moral, me trajo un vaso de agua. Me temblaban las manos. El doctor Nava me dijo que todo había salido bien, que había presentado un caso sólido, pero que nunca se podía predecir qué decidiría un juez. Que debía prepararme para cualquier resultado. Intenté no pensar en lo que pasaría si perdía. Si el juez decidía que la venta era válida, lo perdería todo. Mi casa, mi dignidad, mi única oportunidad de justicia. Terminaría exactamente donde Elías y Lorena querían, en una residencia pagada por ellos, dependiente de su caridad, silenciada para siempre. Cuando volvimos a entrar a la sala, el juez ya estaba sentado. Tenía los documentos ordenados frente a él. Su expresión era seria, impenetrable. Esperó a que todos tomáramos nuestros asientos y comenzó a hablar. Dijo que había revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada por ambas partes, que era un caso complejo que involucraba dinámicas familiares dolorosas, pero que su trabajo era aplicar la ley, no mediar en conflictos personales, que basaría su decisión únicamente en los hechos legales. Explicó que la ley protegía especialmente a las personas mayores contra el abuso patrimonial, que cuando existía sospecha razonable de que un adulto mayor había sido manipulado o coaccionado para firmar documentos, los tribunales tenían la obligación de investigar a fondo, que ese era exactamente el tipo de caso que tenía frente a él. Dijo que los correos electrónicos presentados por mi abogado demostraban claramente que existía un plan previo para usar el dinero de mi propiedad, que el recibo de sedantes y el reporte médico generaban dudas razonables sobre mi capacidad de consentimiento en el momento de firmar, que los retiros bancarios no autorizados y la venta de joyas familiares establecían un patrón de comportamiento abusivo. El abogado de Elías intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. Dijo que todavía no había terminado, que entendía que el señor Duarte argumentaba haber actuado de buena fe, pero que la evidencia sugería lo contrario, que un hijo preocupado por el bienestar de su madre no gasta la totalidad del dinero de la venta en una mansión personal mientras aparta apenas el 4% para asegurar su cuidado. Entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Dijo que otorgaba las medidas cautelares solicitadas, que se suspendía inmediatamente cualquier transacción relacionada con mi antigua propiedad, que los nuevos compradores no podrían tomar posesión hasta que se resolviera el caso definitivamente, que se congelaban las cuentas donde se había depositado el dinero de la venta. Pero había más. El juez dijo que debido a la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada, ordenaba una investigación completa, que se nombraría un perito independiente para evaluar mi estado mental y confirmar que yo estaba en plenas facultades para tomar mis propias decisiones, que se revisarían todos los movimientos financieros de Elías relacionados con mis recursos en los últimos 2 años. Y luego vino el golpe final. El juez dijo que si la investigación confirmaba las sospechas de abuso patrimonial y vicio de consentimiento, no solo anularía la venta, también ordenaría la devolución inmediata de todos los recursos sustraídos de mis cuentas y la compensación por los bienes vendidos sin mi autorización.
Miró directamente a Elías y le dijo que tenía 24 horas para presentar documentación completa de todas las transacciones realizadas con mi dinero. Estados de cuenta, recibos de compra de la mansión, comprobantes de los depósitos iniciales, todo. Que si no cumplía, enfrentaría cargos por desacato a la autoridad judicial. Elías se puso pálido. Lorena se levantó de su asiento gritando que esto era injusto, que ellos no eran criminales, que habían comprado esa casa de manera legal. El juez golpeó su martillo y le ordenó sentarse. Le dijo que una cosa más y la sacaría de la sala por desacato. El abogado de Elías pidió la palabra. Dijo que esto causaría un grave perjuicio económico a su cliente, que ellos tenían pagos hipotecarios que cumplir, que no podían simplemente detener todo. El juez respondió que debieron pensar en eso antes de usar dinero que no les pertenecía de manera legítima. Luego me miró a mí. Me preguntó dónde estaba viviendo actualmente. Le dije que seguía en mi casa, que los nuevos compradores todavía no habían tomado posesión porque el proceso de escrituración se había retrasado. El juez asintió y dijo que eso era conveniente, que podía permanecer ahí hasta que se resolviera el caso. Ordenó también que Elías y Lorena se abstuvieran de contactarme directamente, que cualquier comunicación debía ser a través de abogados, que si recibía reportes de amenazas, intimidación o acoso, tomaría medidas más severas, que esto no era negociable. La audiencia terminó. El juez se retiró. Me quedé sentada sin poder moverme. El doctor Nava me tocó el hombro y me dijo que respirara, que habíamos ganado la primera batalla, que las medidas cautelares eran un paso enorme, que ahora teníamos tiempo para construir el caso completo. Salimos de la sala. Elías y Lorena nos siguieron. El abogado los detenía, pero Lorena se soltó y me gritó. Me dijo que esto no había terminado, que iban a demostrar que yo era una vieja loca, que se iban a quedar con esa casa de todos modos, que yo no sabía con quién me había metido. Elías la jaló y se la llevó, pero antes de irse, me miró, y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes en mi hijo. Vi odio, puro odio. En ese momento supe que el hijo que yo había criado realmente había muerto. El hombre que me miraba con esos ojos era un extraño. Estefanía me abrazó. El doctor Nava me explicó los siguientes pasos. Dijo que vendría el perito psicológico a evaluarme, que solo debía ser honesta, que mientras tanto, él seguiría reuniendo evidencia, que Elías tendría que entregar los documentos financieros y ahí probablemente encontraríamos más pruebas de sus malos manejos. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el sofá de la sala. La misma sala donde Roberto y yo pasamos miles de noches viendo televisión, donde criamos a Elías, donde celebramos cumpleaños y navidades. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No había ganado todavía. El camino seguía siendo largo y doloroso. Pero había dado el paso más difícil. Había plantado cara. Había dicho basta. Y un juez, una persona que no me conocía pero que había escuchado la verdad, había visto lo mismo que yo veía. Había visto el abuso. Había visto la injusticia. Y había decidido actuar. Los días siguientes a la audiencia fueron una mezcla extraña de calma y tensión. Por un lado, las medidas cautelares me daban un respiro. Sabía que mi casa estaba protegida temporalmente, que Elías no podría hacer más movimientos sin consecuencias legales. Por otro lado, sabía que esto apenas comenzaba y que él no se rendiría sin pelear. El perito psicológico llegó 3 días después. Era una mujer de unos 50 años, llamada doctora Valeria Rocha. Venía enviada por el tribunal para evaluar mi estado mental. Me explicó que haría una serie de pruebas para determinar si yo estaba en plenas facultades cognitivas, si podía tomar mis propias decisiones, si había signos de deterioro mental o manipulación. Pasamos casi 4 horas juntas. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mi memoria, sobre eventos recientes y pasados. Me mostró imágenes y me pidió que las identificara. Me dio problemas matemáticos simples para resolver. Me preguntó sobre mis rutinas diarias, sobre cómo manejaba mi dinero, sobre mis relaciones sociales. Le conté todo. Le hablé de Roberto, de cómo construimos la casa, de cómo Elías cambió después de conocer a Lorena. Le mostré los correos electrónicos, le expliqué lo de la pastilla, le describí esa noche borrosa donde firmé sin entender.
Le hablé del dolor de descubrir que mi hijo me había vaciado sistemáticamente durante meses. La doctora Rocha escuchaba y tomaba notas. Su expresión era profesional, pero no fría. Cuando terminamos, me dijo que enviaría su reporte al juez en una semana, que no podía adelantarme los resultados, pero que había sido muy clara y coherente en todas mis respuestas. Eso me dio tranquilidad. Mientras tanto, Elías cumplió la orden del juez y entregó la documentación financiera. El doctor Nava la revisó y lo que encontró fue devastador. No solo había usado los $180,000 de mi casa para la mansión. Había sacado un crédito adicional usando como garantía el valor proyectado de la propiedad. Se había endeudado por otros $270,000. La mansión de $450,000 estaba financiada completamente con dinero que no era suyo. Mi dinero para el enganche. Deuda bancaria para el resto. Y los pagos mensuales de esa hipoteca eran de $3,200. Más impuestos. Más mantenimiento. Más servicios. En total, estaban gastando casi $5,000 mensuales solo en mantener esa casa. El doctor Nava me explicó que esto era crucial. Porque si el juez ordenaba devolver mi propiedad y anular la venta, Elías y Lorena perderían el enganche que habían dado. $180,000 que tendrían que regresar a los nuevos compradores como compensación. Y sin ese dinero, no podrían sostener los pagos de la mansión. El banco eventualmente ejecutaría la hipoteca. También descubrimos algo más en los documentos. Lorena había dejado su trabajo 6 meses atrás. Decía que para dedicarse a decorar su nueva casa, a vivir el estilo de vida que merecían. Elías ganaba bien con su empresa de consultoría, pero no lo suficiente para mantener ese nivel de gastos sin el dinero que me habían robado. Habían construido su vida de lujo sobre los cimientos de mi despojo. Y ahora esos cimientos se estaban desmoronando. El doctor Nava presentó toda esta información adicional al juez. Argumentó que esto demostraba aún más claramente la motivación de Elías. No había vendido mi casa pensando en mi bienestar. La había vendido porque necesitaba desesperadamente ese dinero para financiar un estilo de vida que no podía pagar. Mientras el proceso legal avanzaba, Elías y Lorena intensificaron su campaña en mi contra. Como el juez les había prohibido contactarme directamente, usaron a otras personas. Familiares lejanos comenzaron a llamarme. Primos que no veía desde hacía años. Tíos ancianos que apenas recordaban quién era yo. Todos repetían el mismo mensaje. Que estaba destruyendo a la familia. Que Elías era un buen hijo que solo había cometido un error de juicio. Que yo debía perdonar. Que retirar la demanda era lo cristiano, lo correcto. Que las familias resuelven sus problemas en privado, no en los tribunales. Algunos fueron más directos. Me dijeron que me estaba comportando como una vieja amargada. Que era ridículo demandar a mi propio hijo. Que cuando muriera y me presentara ante Dios, tendría que responder por haber roto los lazos sagrados de la familia. Que me estaba condenando espiritualmente. Cada llamada me dolía. Porque estas personas no sabían la verdad completa. Solo sabían la versión que Elías y Lorena les contaban. La versión donde yo era una madre ingrata que atacaba a su hijo exitoso por codicia o demencia. Nadie les había contado sobre el dinero robado, sobre las joyas vendidas, sobre los planes fríos y calculados. Intenté explicarles a algunos. Pero era inútil. Ya habían tomado partido. Y en su mente, un hijo siempre merecía el beneficio de la duda sobre una madre anciana. Eventualmente dejé de contestar llamadas de números que no reconocía. Pero Lorena no se detuvo ahí. Comenzó a publicar en redes sociales. No mencionaba mi nombre directamente, pero era obvio de quién hablaba. Publicaba cosas sobre familias destruidas por la avaricia. Sobre personas mayores que se vuelven paranoicas y atacan a quienes más las aman. Sobre hijos destrozados por acusaciones falsas de sus propios padres. Sus amigas comentaban con mensajes de apoyo. Decían que ella era tan fuerte por soportar esto. Que era injusto lo que le estaban haciendo. Algunas incluso sugerían que yo debería estar en un asilo psiquiátrico, no viviendo sola. Los comentarios eran crueles, desinformados, pero efectivos para crear una narrativa pública. Estefanía me mostró algunas de esas publicaciones. Me enfurecí. Quería responder, quería defenderme públicamente.
Pero el doctor Nava me lo prohibió terminantemente. Me dijo que no cayera en esa trampa, que cualquier cosa que yo dijera sería usada en mi contra, que mantuviera silencio y dejara que los hechos hablaran en el tribunal. Tenía razón, porque una semana después, llegó el reporte de la doctora Rocha. El doctor Nava me lo leyó completo. Decía que yo presentaba un estado mental completamente normal para mi edad, que no había signos de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que afectara mi capacidad de tomar decisiones, que mi memoria era clara, mi razonamiento lógico, mis respuestas coherentes. El reporte concluía que yo era perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos, que las acusaciones de incompetencia mental no tenían fundamento, que en su opinión profesional, yo había sido víctima de manipulación y abuso, no de mi propia confusión mental. Ese reporte fue como un escudo. Destruía el principal argumento que Elías y Lorena habían estado usando. Ya no podían decir que yo estaba senil, que no sabía lo que hacía, que necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí. Un profesional independiente, enviado por el tribunal, confirmaba que yo estaba perfectamente lúcida. El doctor Nava presentó el reporte al juez junto con una moción. Pedía que se acelerara el proceso y se fijara fecha para la audiencia final. Argumentaba que con toda la evidencia reunida, no había razón para prolongar más la situación, que cada día que pasaba, yo vivía en incertidumbre sobre mi futuro. El juez aceptó. Fijó la audiencia final para 4 semanas después. Dijo que en esa audiencia escucharía todos los argumentos finales y emitiría su sentencia definitiva, que decidiría si la venta se anulaba o se mantenía, que esa decisión sería inapelable en primera instancia. Cuando el doctor Nava me dio la noticia, sentí terror y alivio al mismo tiempo. Terror porque en 4 semanas se definiría mi destino. Alivio porque finalmente tendría una respuesta. No más esperas. No más incertidumbre. Solo la verdad y la justicia, o la derrota completa. Elías recibió la misma notificación. Y esa noche, rompiendo la orden del juez, me llamó. Su voz sonaba desesperada. Me suplicó que habláramos, que nos viéramos en persona, que todavía podíamos arreglar esto sin llegar a la audiencia final, que él no quería que termináramos así. Le dije que ya no había nada que hablar, que había tenido meses para hacer lo correcto y eligió robarme, que había tenido la oportunidad de ser honesto y eligió manipularme, que ahora un juez decidiría. Elías comenzó a llorar. Dijo que yo era su madre, que cómo podía hacerle esto, que lo estaba destruyendo. Le contesté algo que necesitaba decir desde hacía mucho tiempo. Le dije que él me destruyó primero, que el día que decidió vender la casa de su padre para comprarle una mansión a su esposa, me destruyó, que yo solo estaba recogiendo los pedazos y defendiéndome, que si él se sentía destruido, era consecuencia de sus propias acciones. Colgué y grabé esa llamada, porque él había violado la orden judicial. Se lo envié al doctor Nava, quien inmediatamente lo reportó al juez. El juez llamó a Elías a una audiencia de advertencia. Le dijo que una violación más y enfrentaría cargos por desacato, que se mantuviera alejado de mí o iría a la cárcel. Esas 4 semanas pasaron lentas y pesadas. Cada día me preguntaba qué pasaría. Cada noche soñaba con la audiencia. A veces ganaba, a veces perdía, pero siempre despertaba con la misma certeza. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. El día de la audiencia final amaneció gris y frío. Me desperté antes del alba con el estómago revuelto. No había dormido bien en semanas, pero esa noche fue especialmente difícil. Sabía que en pocas horas mi vida tomaría un rumbo definitivo. O recuperaba mi casa y mi dignidad, o lo perdía todo para siempre. Estefanía llegó temprano para ayudarme a prepararme. Me ayudó a vestirme, a peinarme, a tomar un poco de café aunque no tenía hambre. Me recordó que fuera fuerte, que dijera la verdad, que confiara en la justicia. El doctor Nava pasó por nosotras a las 8 en punto. Durante el camino al juzgado, repasamos todo una última vez. Él me dijo que tenía confianza en el caso, que habíamos presentado evidencia sólida, que el reporte psicológico me favorecía, que los documentos financieros hablaban por sí solos. Pero también me advirtió que los jueces eran impredecibles, que debía prepararme para cualquier resultado,
Llegamos media hora antes de la audiencia. La sala estaba vacía todavía. Nos sentamos en las mismas bancas de la primera vez. Yo miraba las paredes, el techo, cualquier cosa para no pensar en lo que vendría. Luego escuché pasos en el pasillo. Eran ellos. Elías entró primero. Se veía demacrado, más delgado que la última vez que lo vi. Tenía ojeras profundas y su traje, aunque caro, se veía arrugado. Lorena venía detrás, pero ella era diferente. Seguía arreglada, maquillada, con ese aire de superioridad que nunca perdía. Venían con su abogado y con otra persona que no reconocí. No nos miramos. Nos ignoramos completamente. Ellos se sentaron del lado opuesto de la sala. La tensión era tan densa que podía sentirla en el aire. Estefanía me apretó la mano. Me susurró que todo estaría bien. Yo quería creerle. Finalmente nos llamaron a entrar. El juez Loera ya estaba en su lugar. Tenía frente a él una carpeta gruesa con todos los documentos del caso. Nos indicó que tomáramos asiento y comenzó sin preámbulos. Dijo que había revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada por ambas partes. Que había estudiado el reporte psicológico, los estados de cuenta, los correos electrónicos, los testimonios. Que estaba listo para emitir su fallo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez comenzó a hablar. Dijo que este era un caso que lo había obligado a reflexionar profundamente sobre el balance entre los derechos familiares y la protección de las personas vulnerables. Que la ley era clara en cuanto a la protección de adultos mayores contra el abuso patrimonial. Explicó que había examinado si yo había dado consentimiento válido para la venta de mi propiedad. Para que un consentimiento fuera válido, dijo, debía ser libre, informado y consciente. La persona debía entender completamente lo que estaba firmando, las consecuencias de sus actos, y no estar bajo presión o influencia indebida. Dijo que en este caso, la evidencia demostraba claramente que yo no había dado ese tipo de consentimiento. Que los correos electrónicos probaban que Elías tenía un plan previo para usar mi dinero. Que el recibo de sedantes y el reporte médico establecían que yo estaba bajo efectos de medicamentos cuando firmé. Que los retiros bancarios y ventas no autorizadas demostraban un patrón de abuso sostenido. El abogado de Elías intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con un gesto. Dijo que había escuchado todos sus argumentos en las audiencias previas y que ya había tomado su decisión. Que no permitiría más interrupciones. Luego vino el momento que definió todo. El juez declaró que la venta de mi propiedad era nula de pleno derecho. Que había sido obtenida mediante vicio de consentimiento, manipulación y abuso de confianza. Que por lo tanto, no tenía validez legal. Que mi casa debía regresar inmediatamente a mi nombre. Ordenó que los compradores actuales fueran notificados de la nulidad. Que se les devolviera el dinero que habían pagado, con intereses. Que Elías Duarte era responsable de esa devolución. Que tenía un plazo de 72 horas para depositar $180,000 en una cuenta del tribunal, o enfrentaría el embargo inmediato de sus bienes, comenzando por la mansión que había comprado. Lorena se levantó gritando. Dijo que esto era imposible, que ellos no tenían ese dinero, que no podían pagar eso en 3 días. El juez golpeó su martillo duramente. Le dijo que se sentara inmediatamente o la haría arrestar por desacato. Lorena se dejó caer en su silla, lívida de rabia. Pero el juez no había terminado. También ordenó que Elías devolviera los $23,000 que había retirado de mi cuenta bancaria. Que pagara el valor de las joyas vendidas, estimado en $12,000 según el peritaje que el doctor Nava había presentado. Que compensara los demás bienes sustraídos por un valor adicional de $8,000. En total, Elías debía pagarme $223,000 en un plazo no mayor a 30 días. De lo contrario, el tribunal procedería a ejecutar embargos sobre todos sus bienes hasta cubrir la deuda completa, incluyendo, específicamente, la mansión de los Robles. El juez miró directamente a Elías y le dijo algo que nunca olvidaré. Le dijo que había abusado de la confianza más sagrada que existe, la confianza de una madre en su hijo. Que había usado esa confianza para enriquecerse a costa del patrimonio que sus propios padres habían construido con sacrificio. Que eso no solo era legalmente reprobable, era moralmente despreciable. Le dijo que tuviera claro que si no cumplía con lo ordenado, no solo perdería su mansión, enfrentaría cargos criminales por abuso patrimonial contra persona mayor,
que en este estado podían significar hasta 5 años de prisión, que esta era su única oportunidad de remediar el daño que había causado. Elías estaba pálido como un fantasma. Su abogado pedía tiempo, argumentaba que era imposible reunir tanto dinero tan rápido. Pero el juez fue inflexible. Dijo que Elías había tenido tiempo suficiente para pensar en las consecuencias antes de robar a su madre, que ahora enfrentaría esas consecuencias. Finalmente, el juez se dirigió a mí. Me preguntó si entendía el fallo. Le dije que sí. Me preguntó si tenía algo que agregar. Lo pensé por un momento. Miré a Elías. Miré al hombre que alguna vez fue mi hijo. Y le dije al juez que solo quería mi casa de vuelta. Que no buscaba venganza. Que solo quería vivir mis últimos años en paz, en el hogar que mi esposo construyó para mí. El juez asintió. Dijo que eso era exactamente lo que su fallo garantizaba. Que yo podía regresar a mi casa con la certeza legal de que nadie podría quitármela nunca más. Que se emitirían nuevas escrituras a mi nombre exclusivo. Que Elías quedaba eliminado de cualquier documento relacionado con esa propiedad. La audiencia terminó. El juez se retiró. Me quedé sentada sin poder moverme. Había ganado. Después de meses de lucha, de dolor, de noches sin dormir, había ganado. Mi casa era mía otra vez. Legalmente, irrevocablemente mía. El doctor Nava me abrazó. Estefanía lloraba de alegría. Pero yo no podía llorar. Estaba en shock. Miré hacia donde estaban Elías y Lorena. Él tenía la cabeza entre las manos. Ella lo sacudía, le gritaba en voz baja, claramente furiosa. Su abogado trataba de calmarlos, explicándoles las opciones. Salimos del juzgado. Afuera, el sol había salido y el día ya no parecía tan gris. Respiré profundamente. El doctor Nava me explicó los siguientes pasos. Dijo que en una semana tendría las nuevas escrituras. Que podía estar completamente tranquila. Que Elías tendría que cumplir la orden o perder todo. Y cumplió. No porque quisiera, sino porque no tuvo opción. 3 días después, depositó los $180,000. No sé de dónde sacó el dinero. Probablemente vendió acciones, pidió préstamos, hipotecó la mansión aún más. No me importó. Era mi dinero y estaba de vuelta. Las semanas siguientes fueron extrañas. Regresé a mi casa, pero esta vez era diferente. No vivía con miedo. No vivía con incertidumbre. Vivía con la certeza de que ese techo era mío y que nadie podría arrebatármelo. Cambié todas las cerraduras. Puse mi nombre en el buzón otra vez. Volví a sentirme dueña de mi espacio. Elías intentó llamarme una vez. Dejó un mensaje diciendo que lo sentía, que había cometido errores, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Borré el mensaje. Quizás algún día pueda perdonar. Pero ese día no ha llegado. Y probablemente nunca llegue. Supe por terceros que Elías y Lorena no pudieron mantener la mansión. Los pagos eran demasiado altos y con la deuda que habían adquirido para devolverme el dinero, no les alcanzaba. El banco ejecutó la hipoteca 6 meses después. Perdieron todo lo que habían comprado con mi dinero. Perdieron la mansión, perdieron su estilo de vida, perdieron sus sueños de grandeza. No sentí satisfacción al saber eso. Solo sentí tristeza. Tristeza por lo que pudieron ser y no fueron. Por las decisiones que tomaron. Por la familia que destruyeron por ambición. Hoy vivo en mi casa. La casa que Roberto construyó. Tengo 73 años y cada día que me despierto bajo este techo es un regalo. Estefanía viene a tomar café todas las mañanas. Tengo mis rutinas, mis amigas, mi jardín. Tengo paz. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si debí simplemente aceptar lo que Elías hizo y vivir en esa residencia sin pelear. Pero luego miro las paredes de mi sala, las fotografías de Roberto, los recuerdos de mi vida, y sé que hice exactamente lo que debía hacer. Porque defender tu dignidad nunca es un error. Porque permitir el abuso, aunque venga de tu propio hijo, es traicionarte a ti misma. Porque el amor de madre no significa ser un tapete que otros pisan. Significa también amarte a ti misma lo suficiente para decir basta cuando es necesario. Esta historia no tuvo un final feliz perfecto. No me reconcilié con mi hijo.
No recuperé la familia que creía tener. Pero recuperé algo más importante. Recuperé mi dignidad. Recuperé mi hogar. Recuperé el respeto por mí misma. Y a las mujeres que escuchan esta historia y que quizás están viviendo algo similar, les digo esto: no están solas. No están locas. No están siendo difíciles. Si alguien abusa de ustedes, aunque sea familia, aunque sea su propio hijo, tienen derecho a defenderse. Tienen derecho a decir no. Tienen derecho a pelear por lo que es suyo. La familia se construye sobre amor y respeto. Cuando eso desaparece, cuando solo queda abuso y manipulación, defender tus derechos no es romper la familia. Es defenderte del daño. Y eso nunca, nunca está mal.